Vaya abriendo sus Biblias conmigo. Y, ¿por qué no? Póngase de pie, por favor. Estírese ahí si gusta, para que pueda ahí buscar el mensaje de la palabra del Señor y con reverencia vamos a leer su palabra. Estamos tomando por base este pasaje de Romanos 6:17 y yo creo que ya estamos más familiarizados del principio. Así que vamos a leer el verso 17 y el 18 el día de hoy. Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Diga, siervos de justicia. Siervos de justicia. Ese es el tema de hoy, siervos de justicia. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Siervos de justicia. Fíjense que en el mundo antiguo, hermanos, hablamos de la antigua Roma. Sí, el ser esclavo significaba ser posesión del amo. Y si el esclavo obedecía, no cambiaba su condición de esclavo. Si el esclavo obedecía, no cambiaba su condición de esclavo. Seguía siendo esclavo. Aunque esto afectaría la relación entre el esclavo y el amo. Es decir, aunque esto afectaría la condición del esclavo y el amo. Si el esclavo no obedecía al amo, pues estaba expuesto a enfrentar castigo o hasta la muerte. Si obedecía, pues seguía siendo esclavo. Tal vez era puesto en lugares, se le encargaban más cosas, pero seguía siendo esclavo. Hay un pasaje de la Escritura que el Señor nos habla en Lucas capítulo 19, de forma de introducción, lo vemos, y habla de una parábola de las 10 minas. No sé si lo han leído, de las 10 minas. Lucas 19, verso 20. Lucas 19, 20. Bueno, dice ahí en el 20, dice: vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces el Señor Jesús, como en ese entonces la esclavitud estaba era algo de la vida cotidiana, Jesús está poniendo esto, el ejemplo de un amo, de un señor así, que demandaba. Pero cuando lo vemos a la Escritura, hermanos, en este caso de nuestro Señor, que nos rescató de nuestra vana manera de vivir, hermanos, y de esa esclavitud donde andábamos, fíjese que nuestro amo, nuestro Señor, ya lo hemos dicho, no es un amo ingrato, no es un amo cruel, no es un amo que demanda algo que no ha dado. ¿Sí se entiende? Él no demanda algo que no ha dado, Él demanda lo que dio. Entonces, este esclavo o este siervo que vemos acá, el ejemplo, tenía una idea de que el amo demandaba algo que no había dado.
Bueno, aquí se le había dado algo. Entonces el Señor está mostrando de que Él sí da todo. Él da todo lo que tenemos. Y es por eso que Él demanda, Él nos pide, porque no va a demandar nada que no nos ha dado. Entonces aquí él está demandando a este siervo, y el siervo dice: yo sé que eres un hombre cruel, pero fíjense, hermanos, que nuestro Dios no es cruel. Él es un Dios bueno, Él es un Dios misericordioso, Él es un Dios compasivo, Él es un Señor compasivo, que tiene misericordia de nosotros. Y dice, por cuanto eres un hombre severo, o sea, duro, que tomas lo que no pusiste y ciegas donde no sembraste, entonces Él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo, por tu propia boca te juzgo. O sea, tú mismo estás dando el veredicto. O sea, tú sabes bien que tengo que cosechar, en primer lugar, porque te di para hacer y no lo hiciste. Entonces, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías, dice, que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse, bueno, según él, y que ciego lo que no sembré, según tú, le dice? Dice: ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Pero por qué? Por infiel. Por infiel. Entonces, fíjese, la doctrina correcta debería conducir a un deber correcto. La enseñanza correcta, hermanos, debe de conducirnos a nosotros a un deber correcto. Entonces, la enseñanza de la Escritura nos conduce a un deber correcto como siervos de Dios. Fíjense, hermanos, y nos muestra la doctrina, hermanos, de que nuestro Señor es un Dios, o es un Señor bueno, un Señor compasivo, un Señor amoroso, que nadie más tiene amor como el de Él. El amor de Dios es tan grande que nada se puede comparar. Entonces, esta doctrina, hermanos, nos debe de conducir a un deber correcto, a corresponder correctamente. Respondiendo a la verdad de que había sido libertados del pecado, o sea, lo que habla el apóstol Pablo a los romanos, vinieron a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, venimos nosotros a ser siervos de la justicia. La frase, hermanos, libertados del pecado, no significa que ya no tenían una naturaleza pecaminosa. No, porque usted bien lo sabe, que en algún momento, aún sirviéndole al Señor con todo su corazón, en algún momento usted le falla al Señor, consciente o inconscientemente. Le falla al Señor. Entonces, no está hablando de esto de que fue quitado, borrado el pecado y usted, no hombre, ya tiene alitas, ¿no? No está hablando de eso, sino que ahora nos está mostrando que hemos sido libertados, que ya no estamos bajo esa autoridad, ¿sí me entiende? Ya no estamos bajo esa autoridad. Por eso Pablo dice que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Cuando antes no teníamos dominio propio, nos controlaba nuestro amo, y nuestro amo era el pecado, Satanás. Pablo a los Efesios dice en el capítulo 2 que andábamos en la misma corriente de este mundo. O sea, al estar metido en esa corriente, pues no teníamos dominio propio. A eso se refiere.
Pero el haber sido libertados del pecado, hermanos, venimos a ser siervos de justicia. Mire, tampoco significa que no cometiesen ya actos de pecado. Bueno, eso es lo que ya les expliqué. El contexto muestra que se está refiriendo a la libertad del pecado como el poder dominante en la vida. Eso es, el poder que nos dominaba. Ahora ya no, ahora porque Él nos libertó, Cristo nos libertó. Para experimentar una verdadera libertad es necesario venir a Cristo. Para poder vivir en libertad es necesario vivir en Cristo. Si no vivimos en Cristo, si no conocemos a Cristo, hermanos, es imposible que conozcamos la verdadera libertad. Somos esclavos de algo, vamos a ser esclavos, hermanos. Entonces, fíjense, hermanos, la palabra del Señor nos muestra aquí que hemos venido a ser siervos de justicia. ¿A qué se refiere? Siervos de justicia, hermanos. Bueno, vamos a ver un punto esta tarde, que el siervo de justicia, hermano, tiene que tener la mente de Cristo. La mente de Cristo. En Romanos 6, ahí mismo, en ese mismo pasaje, en el contexto, unos versos anteriores, dice en el verso 12, dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Oiga, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Entonces, ¿por qué dice el apóstol Pablo aquí que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal? ¿Por qué? Porque ya no tiene dominio. ¿Sí me entiende? Porque el pecado ya no tiene dominio. O sea, sí somos tentados, pero el pecado no tiene dominio. Antes, sin Cristo, hermanos, tenía todo el dominio, toda la potestad sobre nosotros, y es por eso que queríamos hacer lo bueno, pero no podíamos. Pero ahora sí podemos. ¿Por qué? Porque hemos sido rescatados. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, ya no estamos para obedecer al pecado. Ya no. Una persona que viene a Cristo y que ha recibido a Cristo, que conoce a Cristo, y se le presenta el pecado, dice, lo que está haciendo es que está pecando voluntariamente. Está pecando voluntariamente. Ya no es de que, híjole, es que no puedo. Sí, porque si el Señor nos ha dado dominio propio, entonces sí podemos. Por eso el apóstol Pablo está hablando a personas renovadas, a personas nacidas de nuevo. Por eso está diciendo: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales. Porque no puede estarle hablando a personas que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque esas personas están bajo ese dominio. Pero nosotros ya no estamos bajo ese dominio. Entonces es para nosotros. Para nosotros. Dice: ni obedezcáis a sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Dice? Ahora nosotros somos ese sacrificio vivo delante de Dios. Pablo a los Romanos, el capítulo 12, es lo mismo que está diciendo. Debemos de presentarnos nosotros como sacrificios vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Fíjense, nuestros miembros como instrumentos de justicia. Antes utilizábamos nuestras manos tal vez para decir groserías, tal vez para golpear a alguien, tal vez para hacer cosas malas. Pero hoy utilizamos nuestras manos acá, por ejemplo, para aplaudir al Señor.
¿Cierto? Bueno, si no lo hace, puede hacerlo. Ahora aplaudimos al Señor. Antes le aplaudía ¿a quién le aplaudía? A su artista favorito tal vez. Pero ahora no, ahora fíjese, nuestros miembros y cada miembro de nuestro cuerpo, hermanos, tiene que ser algo dedicado a Él. Nuestros miembros los tenemos que presentar a Dios como sacrificios vivos, instrumentos de justicia. Porque el pecado, dice, no se enseñorea de vosotros. Oiga, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, ya no se enseñorea el pecado sobre nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos el espíritu de poder, de amor y dominio propio. Tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros. La Biblia dice que usted y yo somos el templo y la morada del Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo vino a morar en nuestras vidas cuando creímos en Él. Amén. Cuando creímos en Él, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Entonces, por eso ya no tenemos que vivir en el pecado, dando nuestros miembros, dando nuestro cuerpo al pecado, poniendo nuestra mente en el pecado, poniendo nuestra vida al pecado, siendo infieles. Dice, hermanos, nosotros lo que necesitamos tener es la mente de Cristo, y la mente de Cristo, hermanos, es una mente renovada, una mente que piensa en las cosas de Dios, que entiende las cosas de Dios. Jesús entendía las cosas del Padre, sabía la voluntad del Padre, entendía cuál era la voluntad del Padre. ¿Sí? Pero vimos en Lucas de un siervo malo, un siervo malo. Hay otro ejemplo que les quería mostrar, de otro siervo malo, que no entendía, hermanos, no tenía la misma mente de su Señor. Era un siervo que le brillaban los ojos por otras cosas. Su Señor estaba dedicado a algo, pero él estaba dedicado a otras cosas. Su interés era otras cosas. Pero dice, hermanos, que al no tener la mente de Cristo, dice que hay consecuencias, debemos de tener cuidado. Porque si fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, es para que vivamos, hermanos, como siervos de justicia. Amén. Teniendo la mente de Cristo. Y este siervo de quien yo les estoy hablando es Giesi. Se llama Giesi. ¿Quién es? ¿Quién es Giesi? Siervo de Eliseo. Siervo de Eliseo. Bueno. ¿Ve que dijo siervo de Saqueo? El siervo de Eliseo, exactamente. El siervo de Eliseo. Acuérdense, bueno, les relato ahí rápidamente, usted lea la historia. Pero ahí en 2 de Reyes, capítulo 5, del 5 en adelante, dice que podemos ver algo interesante ahí. Y vemos el capítulo 5, todo el capítulo 5, usted puede ver que había un general llamado Naamán. Era un general de Asiria. Y este general dice que estaba lleno de lepra. Era un general valiente, poderoso, respetado, pero leproso. Entonces dice que pues Asiria había ido a Israel y había tomado esclavos. En una de esas tomaron a una muchacha, y en la casa de este general estaba sirviendo a una muchacha judía, israelita. Y pues este hombre estaba lleno de lepra, y le comenta esto. Bueno, la muchacha le dice a la esposa de Naamán: no, allá en mi pueblo, dice,
dice, está el profeta de Dios. Y si mi Señor fuera allá con el profeta de Dios, Dios lo va a sanar. Y él lo creyó y se fue. Agarró una compañía de soldados y se fue a buscar al hombre de Dios, que era Eliseo en ese entonces. Al llegar con Eliseo, viene y le dice, llega a la casa, y Eliseo no salió a encontrarlo, nomás le dijo que se fuera a bañar 7 veces, se zambutiera 7 veces al río Jordán. Y esto le ofendió a Naamán. ¿Por qué? Dice, ¿acaso no hay ríos más limpios en la Siria que aquí, en este río sucio? Dice que cuando Dios hace cosas grandes, cosas maravillosas, a veces uno no lo entiende. Este hombre, pensando, ¿no? Dice, no, pues este río está sucio. Yo creo que puedo ser más limpio en otro río más limpio. Pero esto era obediencia y creerle a Dios. Más que todo, esto era obediencia y creerle a Dios. Entonces él no quiso, se resistió y se fue. Pero sus siervos vienen y le dicen, oye, ¿pero qué vas a perder? Bueno, yo se lo estoy parafraseando. Pero le dice, ¿qué vas a perder si te metes al río Jordán? No vas a perder nada. Y de alguna manera lo convencieron. Y que se va a meter. Se fue y se metió, y a la 7ª vez este hombre salió limpio, sano de la lepra. Entonces al ver el poder de Dios obrando en él, viene porque traía muchos regalos, pero no se los iba a dar si no iba a ser sano. Entonces cuando ve el resultado, va con el profeta y le ofrece todos los regalos que traía. Pero Eliseo, el siervo de Dios, no se movía por regalos. El siervo de Dios, hermanos, no se vendía por los regalos. ¿Sí? No como ahora, en estos últimos tiempos, lamentablemente los llamados siervos de Dios tienen un precio. El siervo de Dios, hermanos, fíjense, su precio es la sangre de Cristo. Y eso no tiene precio. ¿Entiende? Y eso no tiene precio. Entonces, fíjense, este hombre no se vendió y dice, no quiero nada de ti. Pero algo toma, no quiero nada de ti. Pero Giezi, me imagino que estaba escuchando. Estaba escuchando lo que le estaban ofreciendo: oro, plata, vestidos preciosos. Y dijo, yo quiero de esto. Yo quiero de eso. Fíjense, los siervos de Dios, hermanos, no tienen que estar buscando esto. Los siervos de Dios, hermanos, no tienen que decir, a ver, Señor, yo te sirvo, pero si tú me das esto. Señor, si tú me sanas, fíjense, en algunos casos lo hemos hecho. Algunos lo han hecho por ignorancia, otros lo han hecho porque así han sido enseñados. Una ocasión un hermano me decía algo, pero él hacía, al entender lo que él me decía, pues era porque él ignoraba todavía la doctrina de Cristo, la enseñanza de la palabra de Dios. Pero él me dice, mira, si tú me llevas a tal lugar, yo te voy a servir. Yo te voy a servir. Pero hermanos, mire, si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, la palabra del Señor nos enseña que nosotros no estamos para ponerle condiciones a Dios, ¿verdad? Nosotros estamos para rendirnos delante de Él y servirle de tal manera, con todo nuestro corazón. Entonces, Giezi estaba interesado en lo que le estaba ofreciendo Naamán a su señor. Dice ahí, entonces Giezi, dice, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que habían traído. ¿Sí? Lo estorbó, dice, y no tomó
lo que le quería dar, los regalos que le traía. Ahora dice lo que dice: vive Jehová. Vive Jehová. Se puso muy espiritual, porque así es, normalmente se ponen muy espirituales. Dice, pero aquí dice: vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Mis hermanos, este Giezi, él sabía muy bien que su Señor, que era Eliseo, era el siervo de Dios, y que su Señor estaba muy conectado con el Dios vivo, y que su Señor le revelaba todas las cosas. En una ocasión dice que tenían sitiada la ciudad de Samaria, el ejército asirio, y pues este Giezi estaba así todo temeroso, temblando, porque híjole, ya iban a morir. Pero Eliseo estaba tranquilo. Entonces, para que aquel se tranquilizara, le dice: ¿sabes qué? Dice: mira, y ora al Señor, y le dice: Señor, haz que éste pueda ver. Y cuando el Señor le abre sus ojos al siervo de Eliseo, dice, hermanos, que mira, dice, carros de fuego, ejércitos grandes a su alrededor, que era más poderoso el que estaba con ellos. Entonces, este no era ajeno a ese Dios vivo. Por eso dice él: vive Jehová, dice, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor, bien. Mi señor me envía a decirte: he aquí, vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dice: ¿cuánto dijo eso Eliseo? Lea usted la historia. Nunca lo dijo. Nunca había llegado a jóvenes de Efraín. No habían llegado. No, este nomás se lo inventó. Y como Naamán estaba agradecido con el Señor y él quería dar esos regalos, pues no se los negó. Y dice: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos de plata, 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta de 2 de sus criados para que le llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. ¿Veis, hermanos? Este Giezi pensó que Dios estaba en un solo lugar. Que Dios estaba en un solo lugar. El siervo de justicia, hermanos, él sabe muy bien que Dios está en todo lugar. El siervo que se vende, hermanos, ese piensa que Dios está en un solo lugar y está limitado, y que no mira en lugares secretos, pero el Señor mira en todo lugar. Todo está al descubierto. Nada se puede esconder a los ojos de Dios. Entonces, fíjense, este hombre pensó que no, dice: no he salido yo
mi Señor, yo no he ido a ningún lado. Cuando su sorpresa de él fue que Eliseo viene y le dice, ¿qué no estaba mi corazón contigo ahí cuando este hombre bajó de su carro y te fue a encontrar? Dice, por eso el castigo que estaba, o la enfermedad que estaba sobre él, dice, será sobre ti ahora y en tu generación. Fíjese, hermanos, y es que ahí en Lucas donde leímos, ¿se acuerda que les dice el Señor a que le dio un talento? Les dice, quítenle el talento, quítenle la mina que se le dio a este para dársela al otro. Porque el que no tiene, se le quitará aún lo que no tiene. Entonces, miren, hermanos, es importante que nosotros como siervos de justicia tengamos la mente del Señor, que entendamos lo que el Señor quiere hacer, lo que el Señor está haciendo. Es importante. Las consecuencias de servir a Dios incorrectamente, hermanos, trae muchas penalidades a nuestra vida. ¿Ves, hermanos? Primera de Corintios, capítulo 2, verso 14. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Dice? El siervo de justicia, hermanos, tiene la mente de Cristo. Tiene la mente de Cristo. Hermanos, la mente de Cristo no fue moldeada al sistema de pensar de su tiempo. Entonces, la mente nuestra, los que tenemos la mente de Cristo, hermanos, no tiene que ser moldeada al sistema del pensamiento de este siglo. No, sino que la mente de Cristo, hermanos, estaba moldeada a la voluntad del Padre. Y así nosotros, hermanos, nuestra mente tiene que estar moldeada a la voluntad del Padre. Por eso, cuando Jesús dice que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Yo vine, dice, no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Así es. Mire, el siervo de justicia, hermanos, es lo que hace. Tiene la mente de Cristo. Y la mente, hermanos, este verbo aquí, donde dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, mente es ahí, nous, así, N-O-U-S, es pensamiento, sentimiento o voluntad. Pensamiento, sentimiento o voluntad. Mire, el mismo pasaje que leímos en la traducción lenguaje actual dice: los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. ¿Por qué? Porque no tienen la mente de Cristo. ¿Entiende? Es una tontería, dice. O sea, que desperdicies tu vida como joven sin gozarla, sin disfrutarla, es una tontería. ¿Saben por qué? Porque no tienen la mente de Cristo. Tienen una mente perversa y su mente es que el disfrutar de la vida es de ir de una mujer a otra mujer, a otra mujer, o de un hombre a otro hombre. De esa manera, de una diversión a otra diversión, de una droga a otra droga. Esa es la mente caída, la mente perversa. Pero la mente de Cristo, hermanos, se entiende
que es espiritual y entiende la voluntad de Dios. Por eso dice, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios, y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Entonces por eso podemos entenderla. Dice, en cambio los que tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden. ¿Se dan cuenta? Todo lo examinan y todo lo entienden. Dice, pero los que no tienen el Espíritu de Dios todo lo examinan y todo lo entienden. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa Dios? ¿Quién puede darle consejos? ¿Quién sabe? ¿Alguien de ustedes sabe lo que piensa Dios? ¿O alguno de ustedes puede darle un consejo a Dios? Lo que está diciendo. Dice, pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Y por eso pensamos como Cristo. ¿Y cómo pensaba Cristo? ¿Cómo pensaba Cristo? Mire que el mero planteamiento de esta pregunta implica su respuesta. El mero planteamiento de la pregunta implica su respuesta. Dios no puede ser conocido por la sabiduría ni por el poder de los hombres. Él es conocido solo en tanto que decida darse a conocer. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Él se los manifestó. A ver, Romanos 1, 18 y 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, siendo entendido por medio de las cosas hechas. Entonces eso es lo que estamos diciendo. Él es conocido solo en tanto que decida darse a conocer. Él mismo se da a conocer. Sin embargo, los que tienen la mente de Cristo pueden comprender las profundas verdades de Dios. Los que tienen el Espíritu de Dios pueden comprender las profundas verdades de Dios. Cada vez que te acercas al Señor, cada vez que decides servir al Señor con todo tu corazón, fíjate, vas a empezar a tener la mente de Cristo y empezarás a conocer más a Dios, a entender más a Dios. No sé si tú has experimentado esto, pero si tienes unos 15, 20 años o 10 años de cristiano, hace 9 años, ¿qué pensabas? Pues andabas medio despistado. Ahora que tienes unos 20 años en el Señor, no, híjole, si estás despistado, pues está crítico el asunto. Pero ya deberías de conocer más a Dios. Sí, deberías de conocer más a Dios. Y deberías de tener la mente de Cristo. Fíjese que dijimos que este verbo mente, nous, quiere decir pensamiento. Tener el pensamiento de Cristo es importante. Los siervos de justicia, hermanos, tienen el pensamiento de Cristo. Pensamiento de justicia, pensamientos justos, pensamientos de Dios. Fíjese en Primera de Pedro, vaya conmigo, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Dice lo que dice ahí: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Qué dice usted? No, pues es que no, a mí háblame de prosperar y todo esto. Bueno, somos siervos de justicia. ¿Quieres ser siervo de justicia? Bueno, aquí dice la Biblia cómo tiene que ser un siervo de justicia. ¿Entiende? Aquí nos muestra la Biblia que somos siervos de Cristo, porque Él nos rescató de la esclavitud del pecado. Ahora somos siervos de justicia, y esos siervos de justicia tienen que tener la mente de Cristo. Y Pedro dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Armaos del mismo
pensamiento. ¿De quién? De Cristo. Armados del mismo pensamiento de Cristo. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Dice? Sino conforme a la voluntad de Dios. Cristo Jesús, hermanos, fíjense, su pensamiento era vivir conforme a la voluntad del Padre. ¿Sí? Conforme a la voluntad del Padre. Dijo en el monte de Getsemaní, dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Por qué? Porque era pesada, hermanos. Nadie de nosotros comprenderá la agonía del Señor, por más dramáticos que seamos. Nadie podrá entenderla, porque nadie de nosotros vamos a tomar el lugar de Cristo. Nadie puede hacer un sacrificio como el que ella hizo. Nadie. Entonces, nadie lo leemos, pero en realidad no llegamos hasta esa profundidad de lo que Él estaba padeciendo. Pero aún así, hermanos, fíjense, si nosotros pudiéramos pagar, pero no podemos. Pero si pudiéramos pagar por algo, por ejemplo, alguien que comete un delito y tiene que ir a la cárcel, pues eso le va a doler. Le va a doler, lo va a privar de su libertad. Pero dice, y es algo tremendo, pues, se lamenta. Aquí Jesús estaba lamentándose por el peso del pecado que estaba sobre él, pero no era propio, sino que era nuestro. Pero aún así, él diciendo que no sea mi voluntad, sino la tuya. Entonces, la mente de Cristo, hermanos, era hacer la voluntad de Dios, sino conforme a la voluntad de Dios. Y es por eso que el siervo de justicia, hermano, ya no está para vivir para el pecado. ¿Me entienden? Ya no estamos para vivir para el pecado, para las concupiscencias, dice, sino que ahora estamos para hacer la voluntad de Dios. No vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres. No debemos de vivir el tiempo que nos resta en el pecado, sino que debemos de vivir el tiempo que nos resta, hermanos, conforme a la voluntad de Dios. Basta ya, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, basta ya el tiempo pasado, nuestra vida pasada, todo lo malo que hemos hecho, que eso que ya nos baste. ¿Entiende? Basta ya el tiempo perdido, basta ya lo que hicimos, hermanos, y nosotros de hoy en adelante digamos, hoy quiero empezar a ser siervo de justicia. Siervo de justicia, haciendo la voluntad de Dios, teniendo el mismo pensamiento de Cristo, la mente de Cristo. Que ya nos basta, hermanos, ese tiempo perdido, el tiempo de nuestra vida. Los que tenemos años y los que tal vez no invertimos nuestra juventud en el camino del Señor, dice, nos lamentamos de esos jóvenes, de esos años de nuestra juventud. Dice, pero ahora que tenemos el tiempo, la oportunidad todavía, hagámoslo, hermanos, y vivamos como siervos de justicia, honrando al Señor. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, abominables idolatrías. En todo eso y mucho más. ¿En qué no anduvimos? Esto, hermanos, en todas estas cosas que hemos señalado, que dice la Escritura, hermanos, no debemos de estar andando nosotros en eso. No, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como siervos de Dios, debemos de andar, hermanos, como siervos de justicia, con la mente de Cristo. Amén. La mente de Cristo, el pensamiento
el mismo pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el número 2, en el significado número 2, dice que debemos de tener, también es el sentimiento de Cristo, la mente de Cristo. Significa que debemos de sentir lo mismo que nuestro Señor Jesús sintió, que nuestro Señor Jesús deseaba, que nuestro Señor Jesús hizo. Eso es lo mismo que debemos de hacer nosotros. No sé, fíjense, cómo es el Señor de tal manera que va preparándonos para que nosotros podamos preparar nuestro corazón. Si ustedes pusieron atención, es el mismo pasaje que leyó el hermano Fla al iniciar el servicio. No le dije, hermano, lea este pasaje. No, porque no se trata de manipular, sino que se trata de que el Señor nos hable. Y fue en Filipenses capítulo 2. ¿Sí? Los que estuvieron acá se dieron cuenta que leímos ese pasaje. Y fíjense, desde el verso 1 dice, por tanto, dice, aquí nos muestra el mismo sentimiento, el mismo sentir, el sentir de nuestro Señor Jesucristo. Y nos está mostrando el apóstol Pablo acá también, que nosotros debemos de tener ese mismo sentir que tuvo Cristo, el mismo sentir, la mente de Cristo. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Eso fue lo que sintió el Señor Jesús, ¿o no? Fíjese, eso fue. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice el apóstol Pablo acá. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir. Haya pues en vosotros este mismo sentir. Mire, si usted lee el contexto de algo que leímos, esto cobra sentido. ¿Por qué? Porque dice que hubo también en Cristo, que haya también en nosotros ese mismo sentir. Nos está diciendo en los versos anteriores, dice, estimando a cada uno de los demás como superior a él, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás o por los otros. Sí, por los otros. Eso fue lo que hizo el Señor. ¿Por qué? Viene más, dice, Jesús, el cual, dice, siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, no apreció, o sea, no se aferró a decir, no, pues si yo soy Dios, ¿por qué me voy a ir a humillar? No. O sea, por eso les digo, nosotros tenemos que entender esto, y ese fue el sentir de nuestro Señor Jesús. Dice, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, siervo de justicia. El ejemplo más grande que tenemos aquí del siervo de justicia es nuestro Señor Jesús. Tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, hermanos, el siervo de justicia, este es su sentir, este es su sentimiento, como el de Cristo Jesús. El que tiene la mente, el siervo de justicia tiene la mente de Cristo, tiene el mismo sentimiento de Cristo y hace y tiene acciones como las de Cristo. Tiene a su prójimo como superior, ama a su prójimo, se entrega. Es por eso que no se trata de, el cristianismo no se trata de que cuánto voy a ganar, no se trata de cuánto me van a dar, no se trata de eso, sino que debemos de tener el sentimiento de Cristo, la mente de Cristo. Y por eso Pablo dice, haya pues en vosotros
este mismo sentir que hubo también en Cristo. Ese mismo sentir. Y ahí es donde ya no cuadra el asunto, ¿verdad? Pero fíjense lo tremendo, es que Jesús fue obediente. Sentir de nuestro Señor Jesús fue obediencia. Y este verbo, hermanos, da a entender que es escuchar con toda atención, sumiso o sumisión. Está hablando de sumisión, obediencia, hermanos. Entonces, nosotros debemos de tener este mismo sentir de obediencia. El significado número 3, ya para terminar, se nos fue el tiempo, es la misma voluntad. El siervo de justicia tiene la mente de Cristo, que tiene también la misma voluntad. La voluntad es la intención o el deseo de hacer algo que significa algo por alguien. Sí, también significa libertad para hacerlo, facultad para elegir o rechazar cosas. En Romanos capítulo 12, verso 2, es lo que dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Nosotros, hermanos, debemos de tener la misma voluntad de Cristo. Jesús, hermanos, cuando el hermano también estaba citando otro pasaje, que cuando miró a Jerusalén, vio que estaban, dice, desamparados. En una ocasión también dijo que los vio como ovejas sin pastor. Los vio como ovejas sin pastor. Y él se compadeció. Y al compadecerse, por eso estuvo dispuesto a ir a la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, el siervo de justicia tiene que tener la mente de Cristo. ¿Amén? La mente de Cristo. Es importante que nosotros entendamos esto. Vamos a tener la mente de Cristo, y es el pensamiento de Cristo, es lo que sentía Cristo, y es la voluntad de Cristo. Amén. La voluntad, lo que lo movió, lo que hizo, y así mismo los pasajes que leímos nos dan a entender esto. Entonces, hermanos, como siervos de justicia debemos de vivir así. Amén. ¿Queremos ser siervos de justicia? Amén. Amén. Empecemos a vivir como siervos de justicia. Si no lo hemos hecho, como dijo el apóstol Pedro, ya que nos baste ya ese tiempo perdido, ese tiempo que no lo hemos aprovechado, dice, ahora, hoy, es el tiempo que empecemos a aprovechar para vivir como siervos de justicia. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tarde. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre, por tu palabra preciosa, tu palabra bendita que nos das. Y esta palabra es la que nos alimenta cada día, la que nos llena, la que nos instruye, la que nos confronta. Es lo que dijo el apóstol Santiago, que es el espejo para nuestra vida diaria, Señor. Ahí es donde podemos considerar nuestra vida y saber cuando estamos mal, Señor, cuando estamos obrando mal. Señor, queremos rectificar. Si no hemos sido siervos de justicia, Señor, queremos rectificar en esta tarde y empezar a ser siervos de justicia. El tiempo perdido que no lo aprovechamos, Señor, que sea una lección y que de hoy en adelante
empecemos a ser siervos de justicia, a tener la mente de Cristo, Señor. Y que de tal manera caminemos en tu voluntad, en obediencia hacia ti, Señor. Ya que es bien fácil de extraviarnos, Señor, irnos para diferentes rumbos. Pero no queremos hacer eso, Señor. Queremos ir en tu voluntad, adorándote y sirviéndote cada día. Señor, gracias. Gracias por tu gran amor y tu misericordia, porque hablas a nuestra vida. Y yo sé que lo haces porque nos amas y quieres ver nuestro bienestar. Porque tu voluntad, Señor amado, es perfecta. Y como dice tu palabra, Señor, tú sigues teniendo buena voluntad para con los hombres. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Pues hermanos, seamos siervos de justicia. Amemos al Señor con todo nuestro corazón, sabiendo que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, para que seamos esclavos por amor. Amén. Bendiciones a todos, hermanos. Amén.